la bendición, la bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, la bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, la bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, la bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, la bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y honor, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Aleluya, Jesús. Te exaltamos, Señor. Estamos aquí en este lugar porque fuimos predestinados por ti, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti. Hoy cumplimos nuestra labor como reyes y sacerdotes, Dios, apartándonos de este mundo para ti, precioso Cristo. Nos apartamos de este mundo para ti, Jesús. Y te pedimos que nos bendigas con tu presencia, Señor. Dícenos con tu presencia, precioso Dios de la Trinidad Divina, precioso Jesús. Bendícenos con tu presencia, Jesús. Te anhelamos, Dios. Te anhelamos más que a cualquier cosa, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, Jesús. Tú eres el Rey en nuestro corazón. Te abrimos nuestro corazón, Señor. Ven y vive por medio de la fe en nuestros corazones, Jesús. Ven
Ven y habita por medio de la fe en nuestros corazones, precioso Cristo. Tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe, tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús.
para que entre el Rey. Para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, ¿quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado, el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Exaltamos, Jesús.
Exaltamos, Señor. Anhelamos entrar por tu sangre, por medio de tu gracia. Precioso Cristo, anhelamos entrar por medio de tu gracia al lugar santísimo, por medio de tu sangre, Señor. Te lo suplicamos, ayúdanos a permanecer en ese lugar glorioso. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toma el carbón, toca mis labios, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toma el carbón, toca mis labios, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toma el carbón, toca mis labios, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toca el carbón, mis labios, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toma el carbón, toca mis labios, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toma el carbón, mis labios, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor.
sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toma el carbón, en mis labios se me han. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toma el carbón, en mis labios se me han. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, toma el carbón, a mis labios se me han. Señor, enos aquí, Señor, en este día, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, porque un día más estamos aquí delante de tu presencia, Señor, en el lugar santísimo, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, en este día, Señor, a crecer en gracia delante de ti, Señor, para poder ver al hermoso hombre que es Jesús, Señor. Ayúdanos a crecer a la altura del varón perfecto que es Cristo, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, llévalas al lugar altísimo, Señor, donde solo tu rostro podamos ver, Señor. Te amamos, Señor. Deleítanos, Señor, con tu presencia. Amén. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios que están bien. Pues vamos a orar y vamos a ir comenzando. Señor Jesús, pues bendecimos tu precioso nombre en esta mañana y te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, donde nosotros podemos abrir nuestros labios, Señor, ofreciendo como sacerdotes un fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor, y gracias de verdad porque, Señor, estos tiempos son para ministrarte a ti, adoración y alabanza, pero también nosotros terminamos siendo edificados, Señor, por las riquezas que hay en tu palabra, por las verdades que hay escritas de ti, y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Señor, ponemos delante de ti este tiempo de considerar tu palabra, las Escrituras. Pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, que podamos hoy recibir la vida que hay en tu palabra, Señor, y que podamos seguir siendo animados para caminar de manera fiel y leal a ti, Señor, hasta el resto de los días de nuestra vida sobre esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, encuéntranos, Señor, pues fieles y leales delante de ti, Señor, cada día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta canción final es viejita. Bueno, yo tengo recuerdos, acá hay lugar muy, como de los años 90, creo. Había unos cassettes, ya muchos ni saben qué es un cassette, ¿no? Pero se llamaban Palabra en Acción, y era como un compendio de muchos cassettes que estaban muy padres, y muchas de esas canciones son muy interesantes por el contenido de la letra que tienen, y una de ellas es esta que acabamos de cantarle al Señor. Bueno, pues quiero tomar unos minutos para hablar brevemente
pues de la experiencia que tuvimos ayer, ¿no? Ayer tuvimos una reunión aquí y bueno, los que asistimos saben que realmente fue un tiempo muy rico, fue un tiempo de gran bendición para nosotros. Y hablamos pues de muchas cosas, ¿no? Hablamos de los capítulos de Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, ¿no? Hablamos un poquito de Sansón, algunas cosas súper interesantes de la vida de Sansón, ¿no? Como el hecho de que yo no había pensado, ¿no? Como el león que mató Sansón, pues sabemos que el león representa tanto a Cristo como de manera positiva, por supuesto, pero también el león en muchas partes de la Biblia representa a Satanás, el diablo, ¿no? Y como Satanás, nos dice el apóstol Pedro, que es como un león rugiente que anda buscando a ver a quién devora, ¿no? A quién devorar. Y cómo Sansón pudo pelear con un león y con sus propias manos pudo matar a ese león. Y después de un tiempo pasó y se pudo ver ahí el cadáver de este león y pudo ver que había un panal de miel ahí adentro, ¿no? Y pudo entonces como tomar de ese panal de miel. Y cuando nosotros tenemos una victoria sobre Satanás, es muy interesante que podemos disfrutar de esa victoria que obtuvimos, ¿no? Y Sansón no solamente disfrutó de aquel panal de miel, sino también lo compartió con sus padres, ¿no? Entonces, cuando nosotros obtenemos una victoria en el Señor, un triunfo, ¿no?, que Dios nos da sobre muchas situaciones en la vida, esa victoria que nosotros obtenemos, la disfrutamos, pero también podemos compartirla con otros, ¿no? Sabemos que a final de cuentas, Sansón, su muerte fue en cierto sentido trágica, pero hay hay dos aspectos en relación a la muerte de Sansón. Uno de ellos fue que pues, su muerte fue lamentable, ¿no? Fue muy trágico porque él estuvo jugueteando, ¿no?, con el Espíritu de Dios y de pronto cuando él se sentía confiado en su fuerza y que no lo iban a capturar, pues la gran sorpresa de que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él y fue capturado. Entonces le cortaron el cabello, le sacaron los ojos y era como el hazmerreír de los filisteos. Pero nos dice la Escritura que entonces pues a Sansón le comenzó a crecer el cabello. Eso pues hablaba un poquito como de la gracia de Dios que estaba teniendo otra vez sobre Sansón. Pero Sansón pidió que se le guiara, ¿no? Como ya estaba ciego, que se le guiara a alguna de las columnas importantes de ese templo, donde estaban, un auditorio, no sé qué era, donde estaban reunidos muchos filisteos. Y entonces, pues él, sabemos que le vino otra vez esta fuerza por parte de Dios, y entonces vino abajo todo ese lugar, todo ese auditorio, y nos dice la Biblia que hubo más muertos en la muerte de Sansón que aquellos que en vida pudo, pues en alguna batalla derrotar. Entonces veíamos cómo para que nosotros podamos obtener las mejores victorias en nuestra vida, necesitamos morir, hermanos, morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, Jesucristo lo dijo, negarnos a nosotros mismos, y cuando morimos a nosotros mismos, entonces obtenemos las victorias más grandes en nuestra vida. Bueno, parte de eso platicamos ayer y fue de verdad muy, muy interesante. Y algo más que estuvimos viendo es en relación a Simei. El miércoles hablamos un poquito de estas limitantes que Dios le puso, Salomón le puso a este hombre Simei, y hablamos de esto, pero hubo algunas cosas que me llamaron la atención y quiero compartir algo de lo que hablamos ayer, porque fueron de verdad muy, muy edificantes y quiero compartirlo también con la iglesia. Entonces, lo que voy a platicar ahorita es como las participaciones de todos los que estuvimos hablando, ¿no? Ayer estuvimos platicando muy, muy padre y bueno, esto es más o menos lo que vimos, ¿no? Entonces, ahí en Primera de Reyes capítulo 2, versículos 36 y 37, quiero leer estos versículos y de aquí hablar algunas cosas que ya mencionamos el miércoles, pero quiero tocar otros asuntos que ayer se mencionaron y que son, pues a mí me bendijeron bastante. Dice aquí el versículo 36 y 37, dice: después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí
a una parte ni a otra. Pero sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y bueno, sabemos que este Simei había recibido, bueno, fue alguien que maldijo a David, ¿no? Ya hablamos de eso, pero David le dejó encargado esto a Salomón, que tenía que pues matar a este hombre Simei, pero vemos que aquí Salomón le estaba prolongando la misericordia a este hombre llamado Simei. Entonces vemos que aquí pues la misericordia, la gracia, la bondad de Dios se extendió sobre la vida de este hombre Simei. O sea, Salomón se la puso muy fácil a este hombre. Le dijo, o sea, mira, mi padre me aconsejó que me deshiciera de ti, pero yo te voy a dar instrucciones muy claras, muy precisas que tú debes de seguir al pie de la letra para que conserves tu vida. ¿Cuáles eran estas instrucciones? Bueno, edifícate una casa en Jerusalén y no se te ocurra salir de Jerusalén a ninguna otra parte. Porque si tú pasas el torrente de Cedrón, entonces vendrá el mal sobre ti y sin duda morirás. Entonces, igual que Simei, esto es parte de lo que vimos ayer, igual que Simei, tú y yo, amados hermanos, estábamos sentenciados a muerte. Porque debemos recordar que Simei recibió una sentencia de muerte. David le dijo a Salomón, tienes que encargarte de este hombre, porque me maldijo con una maldición muy fuerte, con una maldición muy dolorosa, así que él merece morir. Yo dije que no lo mataría, pero tú, Salomón, eres sabio y te encargarás de que no descienda al Seol en paz, ¿no? Ni de viejo. Así que te encargo ahí a este hombre Simei. Y Simei en este sentido nos representa a nosotros, amados hermanos. Cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos sentenciados de muerte. O sea, merecíamos sin duda alguna la muerte, pero Dios, que es grande en misericordia, por el gran amor que ha tenido hacia nosotros, extendió su misericordia hacia cada uno de nosotros, así como Salomón la extendió a Simei. Y bueno, nos dice el versículo 36 que Salomón envió e hizo venir a Simei. Dice aquí, hizo venir. Es decir, que Simei pues tuvo que venir a la presencia de Salomón. Y esto nos habla exactamente de lo que Dios ha hecho con nosotros. También Dios nos ha hecho venir a su presencia. Merecíamos la muerte, estábamos sentenciados a un juicio de muerte, una muerte eterna, separados completamente de Dios, pero el Señor nos hizo venir, nos hizo un llamamiento y nos hizo venir. Es interesante que el rey hizo venir a Simei. Otras traducciones, estas dos palabras, hizo venir, se traducen como mandó buscar o envió llamar. Entonces, lo que Dios ha hecho con nosotros es exactamente eso. Dios nos envió llamar, ¿sí? Nos buscó y nos llamó. O sea, eso es increíble, amados hermanos. Qué excelente noticia por parte de Dios. Estábamos bajo el juicio, estábamos bajo una pena de muerte, pero el Señor prolongó su misericordia, la extendió sobre cada uno de nosotros y entonces nos buscó, porque nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y una vez que nos buscó, nos encontró y nos hizo un llamamiento, nos llamó, nos hizo venir a su presencia delante de Él y entonces nos perdonó la vida y nos dio vida verdadera, vida eterna, vida abundante. Jesucristo es la vida. Entonces podemos ver que la misma experiencia que tuvo Simei, nosotros la hemos tenido también, sentenciados a muerte, pero Dios ha prolongado su misericordia, nos buscó, nos llamó y ahora estamos delante de su presencia. Entonces, cuando Simei fue llamado delante del rey Salomón, pues Salomón le dio dos instrucciones muy claras a este rey. Y dentro de estas instrucciones también le dio dos limitaciones o dos restricciones. La primera indicación o instrucción que le dio Salomón a este rey, a este Simei, fue que construyera una casa en Jerusalén y que viviera en ella.
Esas fueron las dos instrucciones que le dio Salomón. Construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella. O sea, Salomón se la puso muy fácil a Simei para que se mantuviera con vida. Permanece en Jerusalén y construye una casa. O sea, aquí en Jerusalén, aquí vas a estar tranquilo sin ningún problema. Y las dos restricciones o las limitantes que Salomón también le puso es que no saliera de la ciudad de Jerusalén, lógicamente, y que no fuera más allá, que no rebasara, ¿sí?, que no saliera más allá del valle de Cedrón. Entonces, si Simei podía seguir la instrucción por parte de Salomón, mantendría su vida, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros, al igual que Simei, hemos sido llamados a presentarnos delante de Dios, a su presencia, y Él también nos ha dado estas mismas instrucciones, y es muy interesante. Dios nos ha dado estas instrucciones, que edifiquemos una casa. Y de lo que hablábamos ayer era de eso, o sea, la casa que Dios nos ha mandado que edifiquemos, no es que compres, pues no sé, un terrenito aquí en alguna colonia aquí y que construyas una casa, ¿no? Sino está hablando de la edificación de su casa, que es la iglesia. O sea, la iglesia es la casa de Dios y nosotros somos esa casa de Dios. Entonces Dios nos manda llamar, nos quita la sentencia de muerte y nos da esta instrucción. Ahora permanece en Jerusalén, en el fundamento de paz, y quiero hacerte este encargo. Comienza a edificar una casa para mí. O sea, Simei tenía que vivir en esa casa, pero en esta casa espiritual que Dios nos ha encargado que construyamos, es la casa donde Dios mora. Y cuando hablamos de la iglesia, de la casa de Dios, no estamos hablando de un edificio construido con 4 paredes, un piso y un techo, una puerta, unas ventanas, un saloncito para los niños y algunos baños. No estamos hablando de un edificio físico, ¿de acuerdo? Como este local que rentamos para reunirnos, sino que la casa espiritual de Dios la conformamos cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que cree en Jesús. Entonces nosotros creemos en Jesucristo, formamos parte de su casa, de la iglesia. Y muchos otros cristianos en cualquier otra parte del mundo tal vez están reunidos en un garage, o están reunidos en un parque o en un auditorio, o están en un local como este, y están reunidos en el nombre de Cristo. Son la iglesia del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, hemos sido llamados por Dios, nos ha quitado la sentencia de muerte y nos ha dicho, edifica una casa. ¿Cuál es la casa que tú y yo tenemos que aportar para edificar? Es la iglesia, amados hermanos. Es construir, es edificar la casa de Dios, la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. Entonces, edificar, pues la palabra edificar, todo tiene que ver con construcción, todo tiene que ver con construcción. De hecho, aquí entre nosotros hay arquis y hay inges, ¿no? Y saben perfectamente lo que es edificar, pero edificar es construir. Edificar se requiere un equipo de, pues un arquitecto que se encargue de hacer el proyecto, de supervisarlo, pero también se requiere de personas que estén pues metiendo las manos, ¿no? De albañiles, de canteros, ¿no? De personas que pongan los cimientos, que comiencen a levantar los muros, que comiencen a fabricar, ¿no? A levantar la obra, ¿de acuerdo? Entonces, edificar es construir, es el que nosotros, cada uno de nosotros, participe en la edificación de esta casa. O sea, no es de unos pocos, sino que tú como miembro del cuerpo de Cristo también debes y puedes, amado hermano, edificar la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, la casa que estamos edificando es la iglesia, la casa del Dios viviente. Fíjense, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos habla de la casa de Dios. Y la casa de Dios nos dice que es la iglesia del Dios viviente. Dice que es una columna y un fundamento de la verdad, o baluarte de la verdad. Entonces, esa casa de Dios es la iglesia. Esta es la casa de Dios, amados hermanos. Y la casa de Dios la formamos cada uno de nosotros. Eso es interesante. Entonces, la casa que Simei debía edificar tendría que estar dentro de Jerusalén.
no en otro lugar, no en el lugar que a él se le ocurriera, no en el lugar que él decidiera, sino que Salomón le dio una instrucción muy clara: construye una casa en Jerusalén y vive allí. Entonces, nosotros construimos y edificamos una casa para Dios, que es la iglesia, ¿de acuerdo? Pero este lugar también tiene que ser el lugar de donde vivimos. Ahorita vamos a tocar algunos versículos en ese sentido. Bueno, entonces, la casa que se tiene que edificar, la casa que Simei tenía que edificar, se tenía que encontrar dentro de Jerusalén, no fuera de Jerusalén, no en otro lugar, sino específicamente dentro de Jerusalén. Hebreos capítulo 12, ¿sí? Versículos 22 y 23 nos enseñan, nos hablan de esta Jerusalén, el lugar donde se tenía que edificar esta casa Simei. Pero aquí en el Nuevo Testamento nos revela algo interesante para cada uno de nosotros. Y dice aquí Hebreos 12, versículo 22 y la primera parte del 23. Dice: sino que se han acercado al monte de Sión, ¿de acuerdo? De hecho, algunas otras traducciones y algunas otras versiones de la Biblia dice: han llegado al monte de Sión. O sea, no dice se han acercado, sino dice ya han llegado al monte de Sión, dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Qué tremendo. Entonces, Simei no sabemos específicamente dónde vivía, pero lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que Salomón le dijo que edificara una casa en Jerusalén, y pues este hombre tenía que ir a Jerusalén y construir ahí una casa. Pero la Biblia nos dice en estos versículos que nosotros ya hemos llegado a Jerusalén la celestial. O sea, Dios ya nos colocó en este lugar, en el monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo, en Jerusalén la celestial, en la compañía de millares de ángeles, a la congregación. Y la congregación aquí en el versículo 23 se traduce como iglesia, a la iglesia o a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, tu nombre, amado hermano, está inscrito en los cielos, y ya llegamos a este lugar. O sea, a Simei se le dijo: quédate aquí en Jerusalén y edifícate una casa en Jerusalén. Pero nosotros ya llegamos a ese lugar, ya estamos en Jerusalén la celestial, amados hermanos. Ya hemos llegado, nos hemos acercado, estamos en el monte de Sión, estamos en la ciudad del Dios vivo, en Jerusalén la celestial, porque esta casa espiritual, ¿sí?, que es la iglesia, pues es la nueva Jerusalén en cierne. O sea, nosotros somos como una pequeña sombra de lo que será la nueva Jerusalén. Entonces nosotros ya hemos llegado a este lugar. Entonces podemos ver que nosotros ya hemos llegado. Entonces, aquí Jerusalén se refiere precisamente a eso, a la ciudad espiritual del pueblo de Dios. Fíjense, Hebreos, ahí un capítulo antes, Hebreos 11:10, nos dice, pues aquí está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: porque esperaba, hablando de Abraham específicamente, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Dice: cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante. Pero entonces, esta ciudad que esperaba Abraham y que esperaban los patriarcas, ¿de acuerdo? O sea, Isaac y Jacob y todos ellos, pues es esta, la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, o sea, Jerusalén la celestial. Era la ciudad que ellos esperaban, que tiene fundamentos eternos, y el arquitecto de esa ciudad, el constructor de esa ciudad es Dios mismo. Entonces Abraham, amados hermanos, Isaac y Jacob tenían su esperanza en esa ciudad, en esa ciudad con fundamentos eternos, sabiendo que el arquitecto, ¿sí?, el que proyectó esa ciudad y el que construyó esa ciudad es Dios. Ahora, los patriarcas, nos dice este versículo, Hebreos 11:10, que esperaban esa ciudad, ¿de acuerdo? Pero ya leímos Hebreos 12:22, donde nos dice que nosotros ya llegamos. Qué interesante. Los patriarcas esperaban esa ciudad.
Pero nosotros, según Hebreos 12:22, ya llegamos, amados hermanos. Ahora que hemos llegado, simplemente tenemos que cumplir con nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor? Edifica una casa en Jerusalén y mora allí. O sea, tenemos que edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo edificamos el cuerpo de Cristo? Mira, hermano, el hecho de que estés en esta reunión, ya estás edificando el cuerpo de Cristo. Después, si tienes una buena actitud, edificas más. Después, si te unes a la alabanza y te metes en el Espíritu, comienzas a cumplir con tu labor como sacerdote y comienzas a abrir tus labios para dar un fruto, ¿sí?, de labios que confiesen su nombre, estás edificando el cuerpo de Cristo. La reunión de los sábados tiene ese fin, amados hermanos, el edificarnos. Y esa reunión se da la oportunidad para que cada quien hable lo que ha recibido del Señor. Entonces, cuando un hermano comienza a hablar lo que ha entendido en la semana, lo que ha leído en la Escritura, y comienza a compartir con los que estamos reunidos aquello que recibió del Señor, está construyendo una casa, está edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es muy interesante porque esa reunión de iglesia es muy valiosa, amados hermanos. Los sábados a las 11 de la mañana tenemos una reunión aquí mismo. Y esa reunión es con este fin, el poder edificarnos los unos a los otros. Entonces, estamos cumpliendo con esa labor que el Señor nos ha dado. Entonces, sabemos esto. Entonces, los patriarcas esperaban esa ciudad, pero nosotros ya hemos llegado, amados hermanos, ya estamos en Jerusalén. Ya estamos en la ciudad de Dios, ya estamos en la casa espiritual de Dios y estamos edificando esta casa. Entonces tenemos que edificarla y tenemos que vivir en ella. Bueno, sabemos que las Escrituras nos enseñan que Jesucristo es el fundamento, ¿no? Jesús es el fundamento y sobre ese fundamento se comienza a construir la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. Entonces, edificamos la casa espiritual de Dios, que es la iglesia, sobre el único fundamento colocado por Dios, que es Jesucristo. Sin fundamento, escuchen bien, no hay edificación. Y el fundamento y la edificación siempre van juntos. O sea, hay muchos versículos, hay muchos pasajes en la Biblia donde se menciona el edificio de Dios y el fundamento, la casa espiritual de Dios y Jesucristo como una roca, ¿no? Por ejemplo, fíjense, 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 11, nos hablan del edificio de Dios y nos hablan del fundamento de ese edificio. Dice aquí el apóstol Pablo, 1 de Corintios 3, del 9 al 11, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Qué tremendo. Entonces, somos el edificio de Dios. Versículo 10, dice, conforme a la gracia que Dios, de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fíjense cómo en este pasaje está el edificio y el fundamento. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estos textos que acabamos, estos versículos que acabamos de leer, son claros en cuanto a la revelación de que Jesucristo es el único fundamento y sobre este fundamento se comienza a edificar el edificio de Dios o la casa espiritual de Dios, que somos nosotros, la iglesia. Bueno, luego Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22, vamos a leer desde el 19, la última parte del versículo 19, pero aquí en Efesios 2, desde la última parte del versículo 19 hasta el versículo 22, dice lo siguiente, dice que somos miembros de la familia de Dios, dice el 20, dice, edificados, otra vez ahí, la edificación, edificados sobre el fundamento, ahí está la edificación y el fundamento,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué versículo tan impresionante. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo se requiere de una coordinación para poder edificar, participar en la edificación de este edificio espiritual que es la iglesia? Se requiere de una plena coordinación, amados hermanos. Porque pues, imagínense en una obra, ¿no? O sea, donde de pronto tienes ahí a una plantilla de albañiles y cada quien, pues por las experiencias o las obras que ha tenido, pues de pronto dicen, no, pues es que yo construyo esto así, no, tiene que ser así, no, yo opino que sea de esta forma, y de pronto no consultan los planos y dicen, pues yo creo que aquí sale esta columna, pues aquí echamos otra barda, ¿qué les parece? Sí, pues yo estoy de acuerdo, ¿para qué la hacen ahí chipotuda esa columna, ¿no? Y cada quien comienza a opinar sin que haya una coordinación. Será difícil que, aunque está el fundamento, pueda comenzar a edificarse pues este edificio, y se requiere de la coordinación, como dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, cuando hay coordinación, entonces se crece, ¿sí? Va creciendo este templo santo en el Señor. Dice, en quien todos ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, aquí podemos ver que el edificio de Dios se edifica en coordinación sobre un fundamento, y de esta manera, cuando se edifica este edificio espiritual, viene a ser una morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en esta casa espiritualmente, amados hermanos. Esa es la morada de Dios en el Espíritu. Qué increíble que Dios haya decidido que nosotros seamos su morada, su habitación. Pero para esto dijo que edifiquemos una casa en Jerusalén. Y bueno, luego el apóstol Pedro también dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, ustedes también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, etcétera, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, fíjense cómo Jesús es una piedra, es la piedra principal, una piedra escogida y preciosa, es la principal piedra de la edificación, pero nosotros también somos piedras. Y nuestra vida construye la casa espiritual de Dios. El fundamento ya está colocado, ¿no? O sea, de hecho Jesucristo habló en una parábola, ¿no? Que teníamos que edificar la casa sobre la roca, no sobre la arena. Porque si se edifica sobre la arena, entonces van a venir los vientos, la lluvia, y los ríos pegarán con ímpetu contra aquella casa, y como no tiene un fundamento, no tiene como fundamento la roca que es Cristo, entonces el estado final de esa casa será la destrucción. Pero cuando la casa espiritual de Dios se edifica sobre Jesucristo, esta piedra escogida y preciosa que es el fundamento donde tiene que edificarse la casa espiritual de Dios, miren, sobre la iglesia vendrán corrientes de lluvias, corrientes de ríos, vientos, y van a pegar con ímpetu contra la casa, pero la iglesia va a mantenerse firme. Cuando la Biblia nos habla de estos tres eventos, de la lluvia, de los ríos la lluvia, los vientos y el río, nos están hablando de tres cosas que golpean a la iglesia. Pero si la iglesia tiene como fundamento a Jesucristo, no las doctrinas, no las denominaciones, no la religiosidad, sino a Cristo como fundamento, entonces podrá venir contra la iglesia y golpear con ímpetu los vientos, los ríos y la lluvia, pero la iglesia permanecerá firme. Los vientos, tenemos que ver según Efesios, que el príncipe de la potestad del aire es Satanás.
Entonces, tanto sus agentes demoníacos, amados hermanos, sus ángeles caídos, que operan en el ámbito celestial, ¿de acuerdo? Negativo, pues constantemente están atacando a la iglesia. Entonces Jesucristo dijo, si la casa está sobre el fundamento, quien soy yo mismo, ¿sí? Aunque las puertas del Hades ataquen a la iglesia, no prevalecerán. Porque el fundamento soy yo, Jesús. Entonces, aunque vengan los vientos, amados hermanos, no va a suceder nada contra la iglesia. Y ahí están los principados, las potestades, las huestes celestiales de maldad que atacan a la iglesia. Por supuesto que sí. La iglesia es atacada por un ámbito espiritual maligno. Por supuesto que sí. Bueno, los ríos, pues los ríos es la gente del mundo. Es la gente que de pronto rechaza a Jesús, blasfema de Cristo, se burla de Jesús, no cree en Jesús y ataca a la iglesia. Atacan de una manera u otra, ríos golpeando constantemente contra la casa. Pero si la casa se mantiene sobre el fundamento que es Jesús, la casa permanecerá firme. Aún tú como una piedra viva que edifica, que construye una casa, la casa espiritual de Dios, dime si no recibes ataques de la gente. Por supuesto que sí. La gente te ataca en muchos momentos. Otros reciben, ¿no? Y dicen, pues compárteme, háblame de lo que tienes, de lo que sabes, háblame de Cristo. Y Dios abre una puerta para compartir las buenas nuevas a algunas personas, pero hay otros que no, o sea, hay gente que te ataca abiertamente, ¿de acuerdo? Porque ahí están los ríos pegando con ímpetu contra la casa. Entonces, vemos, ahí están los vientos, ahí están los ríos y la lluvia no tengo ahorita el dato exacto de la interpretación correcta, pero también hay cosas ahí que siguen afectando la casa espiritual de Dios. Pero si esta casa está sobre el fundamento que es Cristo, entonces permanecerá firme, amados hermanos. Entonces podemos ver que nosotros somos piedras vivas, dijo el apóstol Pedro, y como piedras vivas, entonces edificamos una casa espiritual para Dios. O sea, cada uno de nosotros es una piedra que construye una casa. ¿Cuál casa? La iglesia, el edificio espiritual de Dios, ¿de acuerdo? Este ejemplo lo he puesto en otros momentos. Imagínate que esta pared está construida con piedras. Bueno, ya tiene una cubierta de yeso y no puedes ver las piedras, ¿no? Pero imagínate que de pronto yo raspo un poquito aquí la pared, observamos las piedras y agarramos un martillo y un cincel, ¿sí? Y separamos una piedra del muro, ¿de acuerdo? Bueno, si se separa esa piedra del muro, pues ahí queda un hueco. Amado hermano, nuestro lugar como cuerpo de Cristo, nuestro lugar como piedras vivas en el edificio de Dios, es importante que estemos presentes. Porque si se nos saca, amados hermanos, si nos salimos, si se nos quita, amados hermanos, entonces queda un boquete, queda un hueco. Bueno, según Levítico, cuando las piedras de las casas, pues había moho, ¿no? Había ahí como algo de lepra, pues se raspaba primero las paredes, después se raspaba la piedra. Si aún permanecía este rollo del moho ahí en la piedra, se tenía que sacar esa piedra y sustituirse por otra. Eso Dios lo hace también. O sea, hay piedras que no son vivas, como dice el apóstol Pedro, hay piedras que no están vivas, hay piedras que están contaminadas, hay piedras que tienen moho y se les tiene que raspar. Y si de pronto no se les quita lo raspado, aún raspándoles, ¿sí? Pues se tiene que reemplazar completamente esa piedra. Eso es terrible. Ya si a final de cuentas, aún sustituyendo por otras piedras, volvía a salir esa mancha, pues la casa tenía que demolerse. Pero bueno, ese no es tu caso ni el mío. Somos piedras vivas que edifican la casa espiritual de Dios. Tenemos que edificar la casa de Dios.
Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Y Dios nos ha abierto, insisto en esto, porque esta es la puerta que Dios nos ha abierto para poder edificarnos. Los sábados tenemos una reunión. Nadie te juzga, nadie te critica por hablar lo que tengas de parte del Señor. Y también si no tienes algo que hablar, pues no hablas, pero estás siendo edificado por lo que otros hablan. Bueno, entonces dice, como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, que cuando nosotros edificamos la casa, también cumplimos nuestro papel como sacerdotes y pues se presenta esto de lo que ya hemos hablado. Estamos ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La edificación de la casa es un sacrificio también aceptable delante de Dios. Es algo que a Dios le agrada. Entonces somos piedras vivas que Dios utiliza para construir su templo, su casa, su edificio espiritual. Entonces, edificar una casa en Jerusalén era una declaración de paz hacia la vida de Simei, y lo mismo sobre nosotros. Dios nos dice, edifica una casa en Jerusalén, es una declaración de paz. Dios dice, edifica para mi casa, construye para mi casa. Bueno, entonces, este Simei, una vez que edificara su casa en Jerusalén, dentro de Jerusalén, la segunda instrucción por parte de Salomón es que viviera allí. Qué interesante, amados hermanos. Hay algunos salmos que nos hablan del anhelo de los salmistas por vivir en la casa de Dios. Por ejemplo, el Salmo 27, versículo 4. Es David hablando de la casa de Dios, y la casa ni siquiera estaba construida todavía, pero David dijo esto: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Quién se apunta? Ángeles, haz una lista. Fíjense, este era el anhelo que tenía el salmista. Qué tremendo. Fíjense que esta era la vida de los apóstoles en el primer siglo. Cómo a ellos les encantaba esto, ¿no? El estar juntos. Nos dice Hechos, ¿no? Cómo ellos oraban juntos, permanecían juntos, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice ahí Hechos capítulo 2, versículo 44, este versículo va a ser de terror para muchos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Más bien este es el que puede causar como miedo para muchos, ¿no? Que perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahí estaban todos los días estaban ahí juntos, perseverando en las oraciones, en el partimiento del pan, en las doctrinas de los apóstoles. Ahí estaban todo el tiempo juntos, edificándose, dando frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Ahí estaban, amados. Había un compromiso, y no tanto el compromiso de quedar bien con alguien, ¿de acuerdo? Era un compromiso que tenían en su corazón. ¿Por qué creen que estos amados hermanos, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, por qué podían tener este anhelo, esta pasión, este fuego en sus corazones por estar todos los días juntos? ¿Por qué, amados hermanos? Porque verdaderamente habían tenido un encuentro con Jesucristo crucificado y resucitado. Y porque su corazón se había expandido para Dios, su corazón estaba ardiendo, amados hermanos, que ellos con anhelo esperaban el estar juntos. A ver, por ejemplo, fíjense, no sé si han pensado en esto. ¿Por qué? Por ejemplo, nos dice la Biblia que el apóstol Pedro y el apóstol Juan a las 3 de la tarde iban a un tiempo de oración. A las 3 de la tarde. Cuando el calor está en su máximo apogeo. Si tú apartas un tiempo para orar a las 3 de la tarde,
pues prácticamente estás rompiendo como tu día, ¿no? Porque tal vez es la hora de la comida, o es la hora de recoger a los niños de la escuela, o es el tiempo de ir a la papelería por un mapamundi. ¿Todavía venden? Bueno, o simplemente las condiciones climatológicas no son óptimas para buscar la presencia de Dios. Puedes decir, las 3 de la tarde, qué locura. Pero si tú analizas muchos eventos que sucedían en ese horario a la luz de la Biblia, hay muchas cosas súper impresionantes. En ese contexto fue sanado un cojo, ¿no? Y pudo abrir su boca y comenzar a alabar a Dios y unirse, entrando al templo con los apóstoles. Hubo un gran milagro. Luego Pedro estaba orando un tiempo antes de comer y tuvo un éxtasis. Y tuvo una revelación por parte de Dios para que él pudiera ir con los gentiles y hablarles y que el Espíritu fuera derramado sobre ellos también. O sea, como que hay momentos, amados hermanos, en los que hay también una gracia especial de parte de Dios, aunque nuestra carne se resiste. A ver, ¿quién se animaría a estar a las 3 de la tarde? Muchos dirían, no puedo, y tal vez sí no puedas, esa es la verdad, pero tal vez otros sí podrían. Bueno, el punto aquí es que los hermanos de la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el ruego, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y ahí estaban perseverando unánimes cada día en el templo. Ahí estaban todo el tiempo estaban ahí perseverando. Y David dijo que una cosa anhelaba, esta demandaba del Señor y esta buscaba. ¿Qué es lo que buscaba? Estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Todos los días él quería estar allí. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, fíjense bien, Salomón le dijo a Simei, quédate en Jerusalén y edifícate una casa y vive allí. Esto no significa que pues traigas tu cama y a ver, aquí te adaptamos un cuartito, ¿no? Sino que la idea es de estar perseverando juntos, amados hermanos. Estar juntos y poder perseverar en Dios, en las oraciones, en los ruegos, en la comunión, en fin, estar juntos. Y David tenía este anhelo, estar en la casa todos los días, en la casa de Dios todos los días. Edifica una casa y vive ahí. Que ese sea el lugar de tu morada. El Salmo 65, versículo 4, también dice, bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti, para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, fíjense, Simei estaba disfrutando de esta bienaventuranza, en el sentido de que él había sido llamado para estar en Jerusalén, construir una casa y vivir ahí. Entonces, cuando nosotros vivimos en la casa de Dios, amados hermanos, somos saciados del bien de esa casa. Hay algo que te sacia, amado hermano, hay algo que te hace pleno el estar en la congregación de los santos. Y yo esto se los digo por experiencia, porque tal vez lo he dicho en otros momentos, pero yo conocí de Cristo ya siendo universitario, ¿no? Y la universidad nunca fue un obstáculo para reunirme en la iglesia. Y vaya que en la Ciudad de México hay reuniones y en serio, ¿no? O sea, todos los días hay tiempos de oración, hay reuniones los miércoles, hay reuniones los sábados, hay reuniones especiales, y los sábados había reunión de jóvenes y luego la reunión general, y los domingos también. Y siempre había ese anhelo, siempre ha existido ese anhelo por estar en la reunión de iglesia. Terminé la universidad y comencé mi vida laboral, ¿no? Cumpliendo con horarios en una empresa, y jamás fueron un obstáculo para estar en la reunión de iglesia. La Ciudad de México, una de sus cosas desafortunadas que tiene son las distancias, aunque en un día despejado, que nunca lo hay, pues podrías hacer unos 40 o 20 minutos de un lugar a otro, pero por el tráfico eso se convierte
mínimo en 1 hora, hora y media, 2, y yo tuve un trabajo, ¿sí?, desde San Juan Ixtayopan, en la alcaldía de Tláhuac, hasta Azcapotzalco, ¿no? Y hacía 2 horas y media de ida y 2 horas y media o 3, si me iba mal, de regreso, amados hermanos, todos los días. Todos los días. Pero los miércoles había reunión, los martes estaba encargado de un tiempo de oración y hermanos, el corazón siempre ha estado allí, por eso te lo digo. Por eso te lo comparto, porque no te estoy hablando de algo que no he vivido. El anhelar estar en la casa de Dios, el poder ser saciado del bien de su casa, el poder contemplar la hermosura de Dios, por ejemplo, en un tiempo de oración. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, son cosas que Dios quiere que nosotros nos involucremos más en esta edificación. Cuando tú participas en un tiempo de oración, estás edificando, estás construyendo la casa espiritual de Dios. Entonces, bueno, esto decía el salmista, y un salmo más, el 92, versículo 13, el salmista dice: plantados en la casa de Jehová. ¿Qué les parece ese versículo? Esas palabras, plantados en la casa de Jehová. Es decir, esta palabra plantado nos habla de, pues sí, de una planta, de un árbol que tú siembras, y ese árbol no lo estás quitando de aquí, lo plantas en la otra esquina, luego por allá, y mejor en el camellón. O sea, lo plantas y para que se mantenga allí de manera fija, de manera permanente, ¿sí? Y cuando un árbol o una planta permanece allí de manera permanente, entonces comienza a echar raíces y comienza a hacerse fuerte, a crecer, a desarrollarse plenamente, tomando todos los nutrientes de donde ha sido plantado. En este caso, Dios dice que debemos de ser plantados en la casa de Dios. Cuando tú eres plantado en la casa de Dios, igual que una planta, amados hermanos, tú comienzas a expandir tus raíces, se vuelven profundas, comienzas a tomar todos los nutrientes, pues una planta de la tierra, ¿de acuerdo? Y entonces comienza a crecer, comienza a desarrollarse, a volverse fuerte, hasta que puede dar un fruto que es agradable al Señor. Entonces tú y yo, amado hermano, también hemos sido plantados en la casa de Dios. Pero nos gusta desarraigarnos de vez en cuando y ausentarnos y no estar. Pero la idea del salmista es esta, que una vez que estamos plantados, nuestras raíces comienzan a desarrollarse, comienzan a extenderse por debajo de la tierra para que pueda mantenerse allí firmemente, para que esté fija esa planta. Esa es la idea de lo que nos está hablando aquí el salmista, plantados en la casa de Dios. Ahí, que no sea fácil que te desarraiguen, amado hermano. Para muchos es fácil el desarraigarse. Bueno, vemos esta situación. Ahora, al final del versículo 36, regresando a Primera de Reyes capítulo 2, al final del versículo 36 y la primera parte del versículo 37 encontramos las dos restricciones o las dos limitaciones, los límites que Salomón trazó a Simei. Le dijo al final del versículo 36, no salgas de allí a una parte ni a otra, o sea, no andes de aquí para allá, ¿de acuerdo? O sea, sino no salgas, no te apartes a un lugar y a otro y a otro y a otro, porque será contra tu propia vida. Y luego dice el versículo 37, porque el día que salgas, es decir, de Jerusalén, ¿sí?, de la casa que es edificado, dice, y pases, es decir, atravieses, rebases los límites que yo he establecido, es decir, que traspases el torrente de Cedrón, sin duda morirás. Ya hablamos algo de esto el miércoles, pero la primera restricción que Salomón le dio a este hombre Simei era para que no saliera de Jerusalén a ninguna otra parte, o sea, quédate aquí ya. Esta restricción es una
declaración de paz. Y lo mismo es para nosotros. O sea, Dios está declarando una paz sobre tu vida, sobre mi vida. O sea, merecíamos la muerte, pero prolongó su misericordia y nos dice, edifica una casa en Jerusalén y vive allí. O sea, ya no te muevas, permanece ahí, ya, quédate allí, por favor. O sea, no vayas a ninguna otra parte. Entonces, esta primer restricción o esta limitación que estaba colocando Salomón a Simei era para que no saliera de Jerusalén a ninguna parte. Tendría que permanecer dentro de Jerusalén, viviendo en la casa que había edificado. Entonces, ahí tenía que estar. O sea, si vemos, esta restricción no es tan severa. O sea, realmente era de mucho provecho, era de mucho beneficio. De hecho, era una bendición si Simei se sujetaba a esta restricción, a este lineamiento, a esta limitante de Salomón. O sea, quédate en Jerusalén, edifica una casa y no salgas de allí. Era una restricción, pero era generosa. O sea, no atentaba en contra de su integridad ni mucho menos, ¿no? Entonces era una restricción, pero al mismo tiempo, como lo hemos dicho, era una declaración de paz. Era una restricción o una limitante para salvar su vida. Bueno, la segunda restricción tenía que ver con no pasar, no atravesar, no cruzar la línea, ¿sí? Para pasar el torrente de Cedrón. Hemos hablado del torrente de Cedrón, lo que significa oscuridad, o sea, Cedrón, ¿no? Significa oscuridad, tristeza, significa turbio y sucio. Eso significa este torrente de Cedrón. Entonces, salir del fundamento de paz, salir de Jerusalén, cruzando el torrente de Cedrón, es para nosotros hoy, amados hermanos, es exponernos a la corriente de este mundo. ¿Por qué razón? Porque, o sea, el valle de Cedrón, pues era eso, era un valle, ¿no? Era un valle y regularmente ese valle permanecía seco y tal vez nosotros cruzamos el valle y decimos, pues está todo seco, mira, ¿cuál torrente? Es un valle, está seco. Bueno, entonces podemos ver que no hay ningún torrente a principios, ¿no? Pero cuando llega el tiempo de la lluvia, entonces ese valle seco comienza a convertirse en un torrente turbio, ¿sí? Que nos va a ensuciar. Entonces nosotros podemos rebasar y llegar al valle de Cedrón y decir, pues, no que rebasando estos límites, no que rebasando estas restricciones, me iba a encontrar con algo muy turbio, con el torrente de Cedrón. Pues miren, está todo seco. Bueno, ahí mantente un poquito más y cuando venga el tiempo de lluvia, entonces esto que está seco comenzará a tener un torrente turbio. Comenzará a dejar de ser seco para convertirse en un torrente turbio que te va a ensuciar y no solamente te va a dejar sucio o nos va a dejar sucios, sino nos va a dejar sumergidos en una profunda tristeza y en una profunda oscuridad. Así que los limitantes que Dios nos ha dado, amados hermanos, son declaraciones de paz para que no nos encontremos con lo turbio, con lo sucio que este mundo te ofrece. Porque como cristianos estamos contracorriente. El mundo va en una dirección y nosotros vamos en contra. Vamos en contra a la dirección que el mundo traza. Y por eso Dios nos coloca restricciones. Miren, yo estaba leyendo un salmo y en este salmo se hablaba de que Dios es un Dios temible. Y decía, de hecho, témanle, ¿no? De pronto alguna persona que no conoce de Cristo y tú le dices, pues a Dios se le debe de temer, pues la gente va a decir, oye, pues ¿en qué clase de Dios crees? O sea, ¿qué clase de Dios te pide que le tengas miedo, que le temas? Pero algo que debemos de entender en cuanto al temor de Dios, porque Él es temible, es lo siguiente, que el temor de Dios es para nuestra protección. O sea, no es porque Dios diga, ¡ah!, ¿no? Que sí hay que temerle, porque Él es justo, pero su temor es para protegernos, amados hermanos,
Porque cuando está el temor de Dios en tu corazón, tú sabes, ay mamá, no, esto no es de Dios. Y me doy la vuelta, cambio de dirección, no acepto, no hago alianzas, no me comprometo, no apruebo esta situación porque hay un temor de Dios en mi corazón y ese temor me guarda. Y para que entendamos el temor de Dios, siempre pongo como ejemplo la relación de los padres con los hijos, ¿no? O sea, cuando un papá le dice a su hijo, a ver, ponte a estudiar, por favor, o sea, ha salido mal en esta materia, tienes que esforzarte más, estudia más, dedícale un poquito más de tiempo porque si no voy a tener que castigarte, ¿no? O voy a tener que disciplinarte o lo que sea. Pues en el hijo hay un temor de decir, pues mi padre me está dando esta instrucción, o sea, voy a cumplirla, ¿no? O recoge tus juguetes, ¿no? Segunda vez, recoge por favor, ya no va a haber tercera. Entonces el hijo teme, no, ya me lo dijo, ya su tono, ya detecto que es en serio. Entonces recojo, ¿por qué? Porque hay un temor, ¿de acuerdo? Pero ese temor le protege, ¿de acuerdo? O sea, es para... O sea, el temor de Dios siempre será para protegernos, amados hermanos, siempre, siempre. Entonces, en este caso, las restricciones o los límites que Salomón le impuso a Simei eran con este fin, el que pudiera proteger la vida de este hombre llamado Simei. Entonces, esta segunda restricción tenía que ver con esto, con no ir más allá del torrente de Cedrón. ¿Por qué? Porque este valle pues permanecía seco la mayor parte del tiempo, pero en tiempo de lluvia pues comenzaba un torrente muy fuerte, que era un torrente turbio, un torrente muy sucio, ¿sí? Y en nuestra experiencia no solamente nos va ¿cómo se llama? Arrastrar ese torrente, ¿sí? Que es el mundo muy fuerte, sino nos va a ensuciar, amados hermanos, y nos va a llenar de una oscuridad y de una profunda tristeza. No nos conviene salirnos de todos aquellos lineamientos que Dios ha establecido sobre nosotros. Y Dios nos ha colocado en Jerusalén, nos ha dicho, edifiquen la casa de Dios, permanezcan aquí y no salgan de los límites, porque miren, hermanos, o sea, la realidad es que estos tiempos son tiempos muy peligrosos, de verdad, son tiempos muy, muy peligrosos. No estoy hablando de la inseguridad de Zacatecas, que ese es un punto adicional a este asunto. No estoy hablando de ese peligro, sino el mundo en general es peligroso. Sus ideologías, sus pensamientos, su sabiduría, sus sentimientos, sus opiniones, las leyes que están estableciendo. El mundo es muy peligroso. Y si nosotros decidimos cruzar lo que no tenemos que cruzar, los límites que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, entonces este torrente nos va a arrastrar. ¿Has ido a la playa y te ha arrastrado una ola? Es terrible. Te entra arena por quién sabe dónde y dices, Dios mío, qué horror, y ahí estás todo golpeado, y gente hasta ha quedado cuadraplégica, ¿no? Por una ola que le revuelca, ¿no? Ahora imagínate un río con mucho ímpetu, ¿no? Un río que tiene esta característica, que se convierte en un torrente turbio, ¿no? O sea, agita las aguas y está complicado el cruzarlo. Bueno, si tú de pronto dices, pues está seco aquí el valle, pero te sorprende la lluvia, ¿sí? Y entonces comienzas a ser arrastrado por ese torrente, pues será difícil que puedas liberarte, ¿no? Será difícil. La Ciudad de México el año pasado, en el tiempo de lluvias, pues había videos, ¿no? que los noticieros pasaban, ¿no? En algunas colonias que estaban pues construidas en las faldas de algunos cerros, ¿no? Y cómo venía con tanta fuerza el agua de lluvia que arrastraba autos, arrancaba postes de luz, árboles y aún a gente. O sea, tú la veías ahí arrastrada, ¿no? En la corriente. ¿Y cómo me salgo? ¿No? Esta calle de un lado, cuando llueve en serio, se convierte en un río que no puedes atravesar a pie, en serio.
tienes que darte la vuelta bueno, yo en mi caso, para llegar a mi casa, si está lloviendo aquí, para cruzar acá no puedes, o sea, no puedes, se convierte en una calle muy conflictiva para cruzar cuando llueve, fuerte. Y muchos vecinos me han dicho, no, esta calle ha arrastrado carros y ya ha traído piedras, o sea, se pone bien difícil esta calle aquí a un ladito, cuando llueve. Entonces, el que nosotros no respetemos los límites que Dios nos establece, nos ponen en un riesgo muy grande, hermanos. Ahora la pregunta aquí es la siguiente: ¿tú identificas cuáles son los límites que Dios ha establecido para tu vida? Porque Dios sí establece límites, hermanos. Establece límites, de verdad que sí. El asunto aquí es identificarlos y decir, en lugar de rebasar el valle de Cedrón, no voy a jugarle a listo diciendo, bueno, pues ahorita está seco, no pasa nada. Sino que más bien no me voy a aventurar a cruzar este valle de Cedrón, ¿sí? Porque voy a llenarme de profunda tristeza y oscuridad y me va a arrastrar horriblemente este torrente. Mejor me mantengo en la casa que estoy edificando en Jerusalén, en la iglesia. Miren, yo sé que todos tenemos muchas actividades en la semana, pero muchas de las actividades que tenemos en la semana, en base a los tiempos que tengo libres, entonces es en el que decido, bueno, si coincide este pequeño tiempo de libertad que tengo con la reunión de iglesia, entonces asisto. Pero si ningún tiempo de iglesia se ajusta a mi tiempo, pues ni modo, se perderán de mi presencia. Pero debe de llegar un momento en tu vida y en mi vida, amados hermanos, que todas las cosas alrededor tienen que girar alrededor de Cristo, y Cristo, su casa, es la iglesia, a la cual Él nos ha llamado para edificarla. Entonces, como que todo gira alrededor a nuestras actividades, y la iglesia es como que si tengo un tiempo, ¿no? Si estoy de ánimo, si me gusta, si quiero, si estoy de ánimo, pero no tiene que ser así. Más bien tenemos que dar una prioridad, amado hermano, a la reunión de iglesia, porque Dios ha dicho, bueno, te he llamado, te he mandado llamar, te he buscado, te he encontrado, te he llamado para decirte que edifiques una casa aquí en Jerusalén. Ya llegaste, ahora edifica. Y no traspasemos los límites que Dios ha establecido para que no, pues, experimentemos lo lamentable de estar en ese torrente de Cedrón, en ese valle. Bueno, entonces, para nosotros también salir de Jerusalén tiene que ser algo muy arriesgado, amados hermanos. Recordemos un pasaje, solamente un versículo, y con esto estoy prácticamente terminando. En Lucas 10, versículo 30, es la parábola del buen samaritano. Y Jesucristo en este versículo 30, Lucas 10, 30, Jesús habla de un hombre, de una persona. Y dice aquí, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Fíjense, este hombre estaba abandonando el fundamento de paz, estaba abandonando Jericó, y dice, y cayó en manos de ladrones. Ahí está el torrente que pega con ímpetu contra tu vida, los ladrones, ¿no? Dice, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto, dice la Escritura. Entonces, fíjense lo que sucede de abandonar Jerusalén. Jesucristo tomó esto para explicar un asunto en relación a la vida eterna. Y Jesucristo habló esta parábola y dijo, bueno, había un hombre, pero Jesucristo no habla nada más por hablar. O sea, Él da datos y da ejemplos que nos tienen que hacer pensar, que nos tienen que hacer recapacitar en muchas cosas de nuestra vida. Y aquí en esta parábola comenzó a hablar de un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. A ver, ¿qué hace descendiendo de Jerusalén a Jericó? ¿Qué haces tú saliendo del fundamento de paz? Porque el que nos ha llamado para edificar en Jerusalén es
Salomón, y el verdadero Salomón es Jesucristo, y el significado de Salomón es pacífico. Él nos ha llamado, nos ha buscado para tener una relación de paz, pero en esa relación de paz, ¿sí?, nos dice: establezco algunos límites para tu provecho, para tu beneficio, y estos límites deben de ser considerados con mucha seriedad por parte nuestra. Entonces, este hombre, ¿qué hacía descendiendo de Jerusalén a Jericó? Bueno, en esa salida, pues pudo avanzar algunos metros, seguramente iba cantando alguna canción muy feliz, saliendo de Jerusalén por el camino, y dijo: pues mira, no me pasó nada, está todo seco, ¿cuál valle de Cedrón que se convierte en un torrente? Mira, estoy todo tranquilo. Pero de pronto, atrás de la piedra y de los árboles, le salieron unos ladrones. Y estos ladrones, bueno, lo robaron, ¿no?, lo despojaron completamente, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Entonces, el rebasar los límites que Dios establece puede ser muy peligroso. Nos conviene quedarnos en Jerusalén, edificar una casa. Edificar una casa, amados hermanos. Estamos participando en la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia. Qué tremendo. Bueno, por último, el versículo 39 y 40. El 39 nos dice que pasaron 3 años. Simei pudo permanecer con estas instrucciones y con estas limitantes o restricciones por 3 años. Pero después de 3 años, dice la Biblia que 2 de sus siervos huyeron, se le escaparon 2 siervos. Y el versículo 40 nos dice que Simei se levantó y fue a buscar a sus siervos y los encontró y los trajo de regreso pues a su casa en Jerusalén. Bueno, fíjense bien, amados hermanos, ¿qué salimos a buscar fuera de la iglesia? ¿Qué salimos a buscar más allá, amados hermanos, del fundamento de paz donde Dios nos ha dicho que edifiquemos una casa? O sea, ¿qué más buscamos, hermanos? ¿Qué cosa se te ha perdido en este mundo que te preocupa tanto que dices: quiero salir y encontrarlo? A veces el afanarnos en muchas cosas de esta vida nos hace que salgamos de los limitantes que Dios ha establecido para nosotros, y no conviene. Podremos decir: pues bueno, eran sus siervos, estos malvados, ¿no?, que se escaparon. Hay que ir por ellos, claro que sí, merecemos el tiempo para ir a buscarlos, pero el buscarlos implicaba el rebasar los límites que se le habían establecido a Simei. Entonces, la pregunta para nosotros es la siguiente: o sea, ¿qué salimos a buscar más allá del fundamento de paz? ¿Qué más queremos de este mundo, hermanos? De este mundo no nos vamos a llevar nada, nada, nada de verdad. O sea, y te lo digo por experiencia, tú puedes de pronto tener algo, ¿no? Y de la noche a la mañana, adiós, se destruye, se destruye. Les voy a poner un ejemplo chistoso. Bueno, no soy bueno para los chistes, pero bueno. En una ocasión, me compré hace muchos años, vivía en la Ciudad de México y me compré una camisa que me gustaba mucho, así era mi favorita. Es más, ni la lavaba, así estaba toda, así, pero no la lavaba porque era mi favorita. No, no es cierto, sí la lavaba. Bueno, así, pero con mucho cuidado, ¿no? Entonces, pues en una ocasión fui a visitar a mis papás y pues ahí se me ocurrió lavar mi playera, ¿no? Así era mi ídolo, esa camisa más bien. Y estaba nueva, o sea, no me la había puesto muchas veces. Y la eché a la lavadora de mi mamá y nunca hace eso, pero en ese momento se atoró de tal manera que la desgarró toda, la rompió. Ni con un parche se veía bien. Y ya la verdad me dolió mucho, lloré como 3 noches y pues ya luego lo superé. Pero bueno, o sea, lo que quiero decir con esto, amados hermanos, es que tú puedes apreciar muchas cosas de este mundo, pero se esfuman rápido. Se esfuma rápido, aún la vida misma se va muy rápido, se va rapidísimo.
Fíjense, ya estamos a 1 de mayo, ¿no? Rápido el tiempo pasa. Entonces hay muchas cosas que de pronto decimos, esto cuánto lo amamos, ¿no? Se nos escapan y entonces queremos hacer todo lo posible por salir en busca de aquello que tal vez ya perdimos. Como Simei perdió sus siervos, huyeron, pero el salir a buscarlos implicaba el rebasar las limitantes que Dios había establecido. Más importante, amados hermanos, es obedecer a Dios, que aunque perdimos lo que hayamos perdido, pues ya ni modo, se perdió, ni modo, pero si implica el desobedecer a Dios y rebasar los límites que Él ha establecido para mi vida, pues ni modo, que se pierda lo que se tenga que perder. Pero ¿para qué pongo en riesgo mi vida? ¿Para qué pongo en riesgo, sí, que de pronto comienza a llover y ese valle se convierta en una inundación, en un torrente que me arrastre, me revuelque y quede yo completamente sucio, en oscuridad y sumergido en una profunda tristeza? ¿Valdrá la pena? Bueno, Simei se arriesgó en buscar a sus siervos y perdió la vida, amados hermanos. Así que, pues, consideremos, amados hermanos, las restricciones que Dios ha establecido para cada uno de nosotros y edifiquemos su casa, que es la iglesia. Y aquí estamos. Amén. Bueno, pensé que iba a poder hablar del capítulo 3, pero el miércoles. Señor Jesús, pues te agradecemos, Señor, de verdad te agradecemos, porque al igual que este hombre Simei, tú nos has buscado, nos has hecho venir a tu presencia, nos has llamado para perdonar, pues, la sentencia de muerte que reposaba sobre nosotros. Y nos has prolongado tu bondad, tu gracia, tu misericordia, y nos has dicho, Señor, nos has dado instrucciones de edificar una casa en Jerusalén y no movernos de aquí para allá, sino, Señor, edificar una casa y vivir allí, Señor, y tampoco rebasar el valle de Cedrón. Líbranos de ello, Señor. Gracias porque cada limitante que tú nos das es para salvaguardar nuestra vida, para que no quedemos en oscuridad, Señor, arrastrados por la corriente de este mundo que vaya que es violenta contra tu iglesia y que esta corriente está pegando con ímpetu contra tu casa. Pero gracias porque, Jesús, te tenemos como fundamento sobre esta casa, Señor, y aunque vengan vientos, ríos y lluvia, Señor, y peguen con ímpetu contra tu casa, que es la iglesia, Señor, prevalecerá firme, Señor. Señor, gracias. Te pedimos que esta iglesia, amados hermanos, esta iglesia, Señor, se mantenga firme sobre este único fundamento, que es Jesucristo. Señor, gracias porque no ha sido colocado ningún otro, solo Jesús como el único fundamento. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por ello, porque somos piedras vivas que edifican esta casa espiritual. Y te damos gracias por ello. Sigue construyendo en tu casa. Tú eres el arquitecto y el constructor de esta ciudad con fundamentos eternos. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén.